3 años después de nuestro matrimonio, el mensajero me regaló unas mentiras piadosas y me dijo: «Feliz tercer aniversario de bodas, señora Julian». Sonreí y tomé las flores, firmando con mi nombre. En el momento en que cerré la puerta, las mentiras terminaron en el bote de basura. Desde que regresó su primer amor, Julián no se ha quedado en esta casa. Si él no está aquí, ¿para qué me sirven estas flores? Quizás, irritada por el polen, comencé a toser, llegó en oleadas y me hizo doler los pulmones. Isabella bebió un poco de agua rápidamente. Elizabeth me sirvió una taza de agua tibia y me dio unas palmaditas suaves en la espalda para ayudarme a recuperar el aliento. Después de beber el agua y sentirme un poco mejor, fruncí el ceño y miré las flores en el bote de basura. Elizabeth, tira estas flores, pensé un momento y añadí, tíralas en la papelera de la entrada trasera de la comunidad. No lo hagas demasiado evidente. Elizabeth respondió y salió con las flores en brazos. Al regresar, viéndome recostada en el sofá con el rostro pálido, me dijo con seriedad: «Isabella, deberíamos contarle al joven amo sobre tu enfermedad». Parece que ya lo ha hecho. Parecía que la enfermedad había llegado a un punto crítico, pero ella no terminó su frase. Sabía lo que quería decir y sonreí, mintiendo con autocrítica: «No hay necesidad. Además, aunque se lo diga, no volverá». Pero después, Elizabeth llamó a Julián en secreto en la cocina a mis espaldas. Escuché a escondidas detrás de la puerta, aferrándome a un rayo de esperanza. «La maestra Isabella está enferma. ¿Puedes volver y verla? Si está enferma, envíala al hospital». «No puedo curarla», dijo Julián. «Julián, ¿dónde vamos a cenar más tarde?» Elizabeth tenía el teléfono en altavoz y, como no estaba lejos, escuché la delicada voz de Victoria. De repente, mi corazón se apretó. «Tú decides lo que quieres comer», se escuchó la suave voz de Julián antes de colgar. Él siempre es amable y cariñoso con Victoria, pero frío y desalmado conmigo. He perdido la cuenta de cuántas veces he escuchado esas palabras. Si está enferma, envíala al hospital. No puedo curarla. Sí, no puede curarme, pero ni siquiera se le ocurre venir a ver a la paciente. Olvídalo. ¿Qué sentido tiene obligarlo? Me envolví en mi ropa y subí las escaleras en silencio. Mis pasos eran vacilantes y lentos. Al día siguiente, Isel se quedó acurrucada en la cama toda la noche y se despertó con la brillante luz de la mañana. Extendí mi mano para tocar la cálida luz del sol que entraba por la ventana. Mis ojos se llenaron de niebla. No sé cuántos días más podré tocar esa cálida luz del sol. A medida que pasa el tiempo, parece que aprecio más aquellas cosas a las que antes no prestaba atención. Isabella, el joven maestro, dijo que volvería más tarde y me pidió que cocinara más platos. Elizabeth salió de la cocina emocionada. Después de servirme un plato de gachas de mijo, se quitó el delantal. ¿En realidad?, pregunté con incredulidad. La persona que ayer se negó fríamente, en realidad regresará hoy. Sí, Isabella. Termina este tazón de gachas de mijo. Iré al supermercado y compraré más alimentos, dijo, y cogió el carrito de compras y salió. Me quedé un poco aturdida y, de repente, me pregunté si mi apariencia enfermiza lo llamaría. Subí rápidamente las escaleras y me miré en el espejo, con la cara pálida y mucho más delgada que hace 2 meses. Dejé escapar un suspiro. Con esa terrible apariencia, sería extraño que siquiera se molestara en mirarme. Después de pasar un tiempo en el tocador, me miré en el espejo con un poco de color nuevamente en la cara y sonreí satisfecha. Aunque todavía estaba delgada, al menos mi cara parecía normal. Cuando Elizabeth hubo preparado 6 platos y una sopa, se oyó el sonido de un motor de coche desde fuera de la villa. Me senté en el sofá, mirando constantemente hacia la puerta. La puerta se abrió tal como lo había estado esperando. La sonrisa en mi cara se congeló cuando vi un par de figuras aparecer en la puerta. Julián regresó con Victoria. El ambiente en la mesa del comedor era extremadamente opresivo. Me senté sola en un extremo, mirando a las 2 personas frente a mí que se servían comida cariñosamente. Sentí que el muro que había reconstruido se derrumbaba. Varias flechas parecieron atravesar mi corazón. Elizabeth, tu cocina ha retrocedido. Estos platos no parecen tener suficiente sal, dijo Julián críticamente mientras picoteaba la comida. No parecía que cada bocado fuera de su agrado.
Por supuesto, él no lo sabía, pero como yo estaba enferma, Elizabeth había estado regulando la proporción de sal y aceite al cocinar. Elizabeth se frotó las manos torpemente, sin saber cómo responder. Aproveché la oportunidad para retomar la conversación. Tal vez sea porque solo ha cocinado para mí, las habilidades culinarias de Elizabeth se han oxidado un poco. Deliberadamente enfatizo las palabras para mí. Julián finalmente levantó la vista de la comida y me miró. ¿Realmente has perdido algo de peso? ¿Aún estás pensando en perder peso? No eres como Victoria, que quiere ser modelo. Deja de hacer estas cosas sin sentido. De lo contrario, la gente pensará que yo, Julián, no tengo dinero para apoyarte. Esta fue la primera vez que me miró desde que entró, pero sus palabras estaban llenas de culpa y ni una pizca de preocupación. Dejé el cuenco con decepción. Hermana Isabella, no te preocupes por Julián. A veces su boca es muy mala y a menudo los demás lo malinterpretan. Victoria dijo con una sonrisa. No lo sabes. Él se preocupa mucho por ti. Cuando escuchó que no te sentías bien ayer, regresó rápidamente hoy. Victoria dijo, mirándome con una expresión sincera, pero esta sinceridad parecía dura y espinosa en mis ojos. Fuiste tú quien dijo que querías venir a verla. No me metas en esto. Las palabras de Melon fueron interrumpidas cuando Victoria le pisó el pie. Se quedó en silencio. Al mirar esta cálida escena, mi expresión se volvió fría. La gente que no lo sabía podría pensar que yo era la anfitriona que entretenía a los invitados. Pero mi marido, que es claramente el dueño de esta casa, estaba sentado frente a mí, muy lejos de mí. Después de la comida, Julián llevó a Victoria a recorrer la villa para digerir la comida. Ella era como una niña inocente, curiosa y enérgica. Siempre podía decir muchas cosas que hacían reír a Julián de buena gana. Esa era una sonrisa que nunca había visto en Julián en los 3 años de nuestro matrimonio. Julián y yo tuvimos un matrimonio concertado por nuestras familias. Solo porque a mi abuela le agradaba y me ofreció ampliar la empresa familiar como condición, me casé con Julián. Y como el primer amor de Julián se fue al extranjero para perseguir sus sueños, él no tenía intención de enamorarse. A él no le importaba el arreglo familiar. Al principio me resistí mucho a este arreglo, pero en el momento en que vi a Julián me enamoré. Era muy guapo, atractivo y brillante, y su rostro simplemente me golpeó el corazón. Durante nuestras interacciones posteriores, él era educado, mesurado en sus acciones y podía resolver problemas de manera racional, lo que sumó muchos puntos ante mi vista. Naturalmente, después de graduarnos de la universidad, nos casamos. Vivíamos una vida muy normal, como un marido y una mujer respetuosos y cariñosos. Hubo algunos momentos dulces en esa época. Pero desde que Victoria anunció su regreso, Julián se ha vuelto inquieto. Hermana Isabella, qué suerte tiene de vivir en una casa tan bonita, dijo Victoria con envidia, devolviéndome a la realidad. Sonreí levemente. Antes de que pudiera hablar, Julián me miró con desdén. Toda la decoración aquí es igual. Es fácil cansarse de vivir aquí, dijo. Esas palabras me dificultaban la respiración. Así que estaba cansado de vivir aquí. Miré a Julián a los ojos, pero noté que fruncía el ceño y se ponía la mano en el estómago de vez en cuando. Parecía que algo le pasaba. Tomé una caja de medicina para el estómago del cajón de la mesa de centro y se la di. Toma una. A menudo nos traes una cerilla después de las comidas. Mis palabras hicieron que las expresiones de ambos se congelaran. Había una mirada compleja en los ojos de Julián mientras me miraba. Victoria reaccionó rápidamente, parecía molesta y dijo, Julián, ¿por qué no dijiste que te sentías incómodo? Te dije que no me ocultaras nada. Luego tomó la medicina y el agua de la mesa y se los dio a Julián, pero su expresión no era muy agradable. Gracias, hermana Isabella. Eres muy considerada. Gracias por cuidar de Julián todos estos años, dijo Victoria, mirándome con ojos brillantes y un tono de orgullo y ostentación. No recuerdo cuando se fueron Julián y Victoria. Solo supe que se habían ido cuando el sonido del motor del coche se apagó en la villa. Me desplomé en el suelo con un golpe sordo. Desperté en el hospital. Elizabeth me miraba con lágrimas en los ojos. Isabella, por fin has despertado. Me mataste del susto, dijo. Elizabeth, no llores. Estoy bien, forcé una leve sonrisa y la miré.
Elizabeth fue quien mejor me trató después de que fallecieran mis padres. Mi vida parecía estar llena de tragedias. Un año después de casarme, mis padres murieron en un accidente aéreo y me dejaron para siempre. Frente al lugar del accidente, donde ni siquiera se podían encontrar las cenizas, me arrodillé en el suelo y lloré desconsoladamente. En ese momento, Julian estaba a mi lado, abrazándome y apoyándome. Había perdido a mis seres queridos y Julian era lo único que me quedaba. Confiaba en él. Pero ahora, solo 2 años después, la persona más cercana a mí era Elizabeth. Tras rechazar el plan de tratamiento del médico, volví a casa con Elizabeth, pero vi una figura inesperada. ¿Por qué estás aquí? Tras hacerle la pregunta, sentí que algo andaba mal. Esta era su casa y era natural que volviera. Julian no me respondió. Su mirada indiferente simplemente me recorrió el rostro. ¿Estás enferma? Sí, solo un poco resfriada. Al ver su repentina preocupación, las palabras que tenía en la punta de la lengua cambiaron. Pídele a Elizabeth que te compre más tónicos. Has perdido mucho peso. Vale. Soy una persona tan aburrida. Incluso ante su preocupación, no me atrevo a decir nada. Cocino esta mentira, a diferencia de Victoria, que puede expresar directamente lo que piensa. Con razón Julian decidió volver con ella. Un suspiro escapó de mis labios. Julian puso unos papeles delante de mí. Las palabras acuerdo de divorcio me escocieron los ojos. Lo pensé. Divorciémonos. Sus labios temblaban al decir eso. Si seguimos así, será una tortura para los tres. No quiero que Victoria se sienta agraviada nunca más. Él no quería que se sintiera agraviada, así que decidió agraviarme a mí. Hice todo lo posible por controlar mi mano temblorosa y tomé el acuerdo de divorcio para echarle un vistazo. Bueno, las condiciones eran bastante buenas y muy beneficiosas para mí. Podría obtener la mitad de las propiedades de Julian en el divorcio. Pero mientras lo miraba, el vaho en mis ojos lo hizo borroso y no pude ver el contenido del papel con claridad. El sonido de una lágrima al golpear el papel fue particularmente fuerte en la silenciosa sala de estar. Isabella, no seas así, la voz de Julian sonaba un poco reticente. Extendió la yema del dedo para limpiarme las lágrimas, pero no dijo ninguna palabra de consuelo. En el momento en que nuestras pieles se tocaron, me aparté de él como si me hubieran electrocutado. Miró fijamente su mano, que aún estaba en el aire, conteniendo la amargura en mí. Con el corazón en la mano, me sequé las lágrimas y forcé una sonrisa diciendo, de acuerdo, divorciémonos. Esas fueron mis palabras sinceras. Si no nos divorciamos, no podré seguir a su lado. Mejor que eso, es mejor terminar esta relación mientras aún estoy conectada. Es bueno para mí y para él. Julian se fue con el rostro sombrío. En cuanto firmé, no supe si estaba contento o no. Solo oí la puerta cerrarse con fuerza. Isabella, ¿cómo pudiste firmar así? Estás gravemente enferma. No, voy a decírselo al joven amo, dijo Elizabeth con pesar y estaba a punto de correr tras él. Elizabeth, la llamé. Las lágrimas corrían por mi rostro pálido, pero seguía sonriendo. Aunque lo sepa, no puede cambiar nada. Además, su corazón no está conmigo. Si estamos unidos, solo traerá más problemas. Olvídalo, Elizabeth. No me queda mucho tiempo. Miré el rostro rojo de Elizabeth. Tenía los ojos entrecerrados y las lágrimas no paraban de fluir. No, Isabella. Podemos ir al extranjero para recibir tratamiento. Dicen que el tratamiento médico en el extranjero es avanzado. Debe haber una manera, dijo Elizabeth mientras se acercaba a mí, secándose las lágrimas. Negué con la cabeza y dije con calma, Elizabeth, ¿sabes qué es el cáncer de páncreas? Es una enfermedad que ya está en una etapa avanzada una vez que se detecta. Mi abuelo murió de esta enfermedad. Escuché que fue realmente trágica. Elizabeth, no tengo otros deseos ahora. Simplemente no quiero irme sola en mis últimos momentos. ¿Te quedarás conmigo? Hundí la cabeza en los brazos de Elizabeth y disfruté del calor momentáneo. Isabella, no digas eso. Me quedaré contigo. Me quedaré contigo sin importar a dónde vayamos,
dijo Elizabeth mientras me abrazaba suavemente. Si hay algo más doloroso que perder repentinamente a un ser querido, debe ser verlo morir lentamente frente a ti, contando los días que quedan y deseando abrir los ojos al despertar. Justo cuando pensaba que podría pasar el resto de mi vida tranquilamente, alguien no pudo quedarse callado. Miré el documento que Victoria me dio y sonreí con desdén. Era un documento de transferencia de propiedad. ¿Para qué me da esto? Hermana Isabella, creo que aunque lleva 3 años casada con Julian, en realidad no ha hecho ninguna contribución ni a él ni a la empresa. No es apropiado que se apodere de tanta propiedad de Julian, dijo Victoria con una sonrisa radiante, igual que cuando la conocí. Sus ojos parecían sinceros, pero estaban llenos de cálculos. No creo que sea inapropiado. No importa cuántos años lleve casada con él, la propiedad de marido y mujer se puede dividir en partes iguales. Está claramente establecido en la ley. Si no me cree, puede comprobarlo. Y la cantidad que reciba es decisión de Julian. Si no quiere que la tenga, ¿por qué no va y se lo ruega? Bebí el agua tibia que Elizabeth me dio. Mi estado de ánimo y mi condición física estaban bastante bien hoy. Originalmente quería salir a relajarme, pero Victoria lo arruinó todo. Hermana Isabella, Julian y yo nos vamos a casar. Tengo derecho a decidirlo, ¿verdad?, dijo Victoria con orgullo, presumiendo. Señorita Victoria, todavía no está casada con él. Es más, aunque se case con él, ya me he divorciado. La propiedad que dividió no tiene nada que ver con usted. Usted, la cara de Victoria se puso roja y quiso replicar, pero no pudo decir nada. Hermana Isabella, ¿de verdad va a quedarse con la propiedad de Julian? La sonrisa de Victoria se volvió fría. Bebí el agua y miré su expresión ansiosa. Lo diré otra vez. Si quiere recuperar esto, pídale a Julian que venga a hablar conmigo. Yo me divorcié de él, no de usted. Le aconsejo a la señorita Victoria que mire más allá. Lo que Julián me dio se puede recuperar en el grupo de Julián en unos años. ¿Por qué está tan obsesionada con esto? ¿O quiere tener un matrimonio fugaz con Julián y luego divorciarse para dividir la propiedad? Victoria se fue con el rostro sombrío. Al irse, dijo fríamente, ya veremos. Entonces Elizabeth cerró la puerta con fuerza. Oí a Elizabeth murmurar en voz baja, ¡qué barbaridad! Después de eso, Victoria nunca volvió a buscarme. En cambio, empezó a decir, ¿ves? Isabella, algo va mal. Elizabeth entró corriendo por la puerta, gritando, ¿qué pasa? Estaba podando las macetas de la ventana y alcé la vista para verla sudando profusamente. Elizabeth estaba demasiado ansiosa para decir nada. Le serví un vaso de agua fresca para que pudiera hablar despacio. Elizabeth bebió un vaso de agua de un trago y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Han secuestrado a mi hijo Gabriel. ¿Qué? Alguien me acaba de enviar un video. Échale un vistazo, dijo Elizabeth mientras abría su teléfono, buscaba frenéticamente el video y lo reproducía. En el video, Gabriel estaba con los ojos vendados y atado a una silla. Esas personas no paraban de golpearlo con palos y Gabriel gritaba. Al oír el sonido, las piernas de Elizabeth se desplomaron como cuentas de un collar roto. Elizabeth, no te preocupes. Llamemos a la policía. La policía definitivamente podrá rescatar a Gabriel, dije mientras sacaba mi teléfono para llamar. Al final del video, apareció la advertencia del secuestrador. La voz fría parecía venir del infierno. Mientras hagas lo que te pedimos, lo dejaremos ir. Si te atreves a llamar a la policía, te garantizo que verás su cuerpo mañana. Cuando el secuestrador sacó el papel y lo firmó, supe quién era el culpable. Cogí mi teléfono y marqué el número de Victoria. Hermana Isabella, por fin has venido a mí, la alegre voz de Victoria llegó del otro lado. Deja ir a Gabriel y yo firmaré, dije. De acuerdo, iré a la villa. Hermana Isabella, tienes que cumplir tu palabra, dijo Victoria. Espera, trae a Gabriel contigo. No firmaré hasta verlo. Expliqué mi condición. Hubo un momento de silencio al otro lado. Entonces oí a Victoria dudar un momento y decir, de acuerdo. Al final, Victoria besó con alegría el documento de transferencia de propiedad firmado. Abogado Maxwell, ¿tiene esto efecto legal?
Victoria desconocía un poco la ley. Para estar completamente segura, trajo a un abogado como testigo. El abogado Maxwell asintió. Ahora que está firmado, me temo que tendré que pedirle a la señorita Isabella que se mude de la villa esta noche. Este lugar es mío ahora, dijo Victoria en tono amable mientras me acompañaba. Espero que no molestes más a la familia de Elizabeth. Si hay una próxima vez, iré directamente con Julián. No podrás reír. Entonces, dije fríamente, mirándola hasta que la calma en su rostro comenzó a desmoronarse. Te lo prometo, dijo Victoria. Eché un vistazo a la casa donde había vivido durante 3 años, bajé la cabeza y me fui con Elizabeth y Gabriel. Sentí mucha reticencia hacia este lugar, reacia a separarme de los hermosos recuerdos que tenía aquí. Cuando regresamos a la casa de mis padres, dejé que Elizabeth y Gabriel se quedaran en la habitación de invitados. Aunque nadie la había usado durante 2 años, la habían limpiado cada año, por lo que todavía estaba bastante limpia. Isabella, lo sentimos por ti, dijo Elizabeth mientras se arrodillaba frente a mí con Gabriel, con la voz llena de lágrimas. Rápidamente la ayudé a levantarse. Elizabeth, no hay nada que lamentar. Son solo posesiones terrenales. Aún puedo vivir bien sin ellas. No tienes que hacer esto. Y las rodillas de un hombre valen mucho. No dejes que se arrodille con indiferencia, le dije con una sonrisa a Gabriel, quien parecía lleno de disculpas. Gabriel tenía 19 años. Medía 1,80 metros y su delicado rostro aún tenía un toque infantil. Gracias, Isabella, dijo Elizabeth, todavía sintiéndose culpable. Gabriel, no te sientas agobiado. De todos modos, no necesitaba esas cosas. No importa que ya no estén, lo consolé, dándole una palmadita en el hombro. Gracias, Isabella, dijo Gabriel, con la voz aún en tono de niño. Después de tranquilizar a la madre y al hijo para que fueran a curar sus heridas y descansaran, me acosté en la cama de mis padres. Sosteniendo sus fotos, mis ojos no pudieron evitar enrojecerse. Les pedí perdón en silencio. Tras un periodo de días tranquilos, mi cuerpo empeoró gradualmente. Elizabeth aprendía diversas combinaciones nutritivas de comidas de diferentes maneras cada día. Cuando Gabriel estaba de vacaciones de fin de semana, volvía y se hacía cargo del trabajo de Elizabeth, acompañándome a pasear. Aunque el niño grande era tímido para expresarse, siempre prestaba atención en silencio a los cambios en mi expresión. Cuando veía que estaba cansada, sacaba un taburete plegable para que me sentara. Sonreí y le toqué la cabeza. Buen chico. Eres un chico tan cariñoso. Cuando Julián me llamó, caminaba de vuelta al edificio con Gabriel. ¿Por qué ya no vives en la villa? Había cierta preocupación y confusión en la voz de Julián. Sin ninguna razón en particular. Solo quería cambiar de ambiente, respondí con naturalidad. No preguntó más al otro lado de la línea. Después de un rato, dijo, Isabella, mañana es el aniversario de la muerte de nuestros padres. Iré a recogerte, luego colgó, sin permitir ninguna negativa. Era Julián. Cuando no sentía su cariño, se daba la vuelta y te trataba un poco mejor, haciéndote recuperar la esperanza. Sin embargo, ninguna esperanza resiste un baño de agua fría. Ya no tengo expectativas. Al día siguiente, hacía un poco de frío. Ya era invierno. Mi cuerpo no tenía resistencia y le tenía mucho miedo al frío, sobre todo al de la gente común. Elizabeth me abrigó como a una bola de masa, pero seguía teniendo frío. Al final, Gabriel sacó su abrigo y me lo puso, quitándome mucha ropa incómoda. Subió la cremallera, dejando solo mi cara al descubierto. Este abrigo parecía ser el que le compré cuando llevé a la tía Sandra al centro comercial hace unos días. Hermana Juajua, eres increíble. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Cuando Julián vino a la comunidad a recogerme, me miró con extrañeza. Llevaba una sudadera y ropa informal. Yo, una chaqueta de plumas. ¿Por qué de repente le tienes tanto miedo al frío? Subió la calefacción del coche. Últimamente estoy un poco resfriada, me excusé. Parece que te resfrías todo el tiempo. ¿Has ido al médico? Julián me miró con preocupación. Sentía un nudo en la garganta y respondí con tristeza. Sí, lo he hecho.
permanecimos en silencio el resto del trayecto. Al llegar al cementerio, el fuerte viento de las afueras casi me dejó helada. Ponte más ropa. Julián me ayudó a ajustarme el abrigo, sacó el ramo de flores y subió las escaleras. Caminé detrás de él, jadeando como un buey viejo. Estaba muy cansada, pero no podía parar. Al mirar los dos rostros familiares y amables en la lápida, las lágrimas que había contenido durante todo el camino finalmente cayeron. Mamá y papá. Isabella ha venido a veros, dije. Julián también hizo una reverencia, con una mirada de disculpa en sus ojos. Limpié el polvo de la lápida y dije en mi corazón, mamá y papá, iré a estar con vosotros. Tú, pronto. Cuando llegue ese momento, deberás regresar flotando desde esa gran montaña para encontrarme. Cuando cayó la noche, Julián me empujó. ¿Quién está en un día? ¿Qué estás mirando? Vamos. Aparté la mirada del espacio vacío junto a la lápida de mis padres y lo seguí escaleras abajo con expresión apagada. Perdí el equilibrio al caer y me torcí el tobillo. Julián me agarró y yo me aparté rápidamente al ver sus ojos, que eran tan oscuros como las estrellas. Por suerte, llevaba ropa gruesa, de lo contrario, con su tacto, mi cuerpo huesudo y sin mucha carne probablemente se habría sentido bastante incómodo. Al notar mi distancia, los ojos de Julián se oscurecieron y no dijo nada mientras caminaba de regreso al auto. Isabella, mi boda con Victoria es el próximo mes. ¿Vendrás? Julián miró fijamente al coche y su tono tenía un matiz de expectación. Se me hizo un nudo en la garganta y me dolió un poco el corazón y el cuerpo. Forzando una sonrisa, dije, no, he quedado con Elizabeth para ir de viaje el mes que viene. Quiero ver la nieve en el norte. No haber visto la nieve era realmente el mayor arrepentimiento para un niño del sur. Julián no insistió más y simplemente dijo con ligereza, está bien, ten cuidado. Abajo del edificio de apartamentos, observé la parte trasera del coche de Julián mientras se alejaba. Las lágrimas corrieron por mi cara. Adiós, Julián. Quizás no volvamos a vernos en el futuro. Cuando Elizabeth y Gabriel salieron por la puerta del apartamento, yo todavía no podía aguantar y me desplomé en el frío suelo. Una noche, vi pequeñas partículas flotando en el cielo estrellado. Eran como copos de nieve. Entonces muchas luces destellaron frente a mí. Mucha gente pasó junto a mí. Escuché el pitido del monitor cardíaco. Y luego hubo oscuridad. Cuando abrí los ojos, Gabriel estaba vigilando junto a mi cama. Él me tomó la mano y parecía estar orando por algo. Hermana Isabella, estás despierta. Iré a llamar al médico, dijo el chico de casi 2 metros mientras gritaba fuerte en el pasillo. En mi corazón, afirmé una vez más que este niño definitivamente crecería y se convertiría en un hombre de buen corazón. Después de que el médico vino a revisar mi estado, tenía una expresión solemne. Le hice señas a Gabriel para que saliera, pero él era terco y se negaba a irse. Le prometí a mamá que prestaría atención a tu condición. No me voy, dijo. Finalmente, el médico dejó escapar un suspiro de impotencia. Señora Abella, su estado es un poco grave. Algunas células cancerosas ya han comenzado a hacer metástasis. Es posible que más adelante presente síntomas más graves, como vómitos con sangre y una pérdida de peso significativa. Por su seguridad, le sugerimos que sea hospitalizada para recibir tratamiento, dijo el médico. Asentí. No parecía hacer mucha diferencia. Era simplemente que la cuenta regresiva había comenzado directamente. Gabriel, por el contrario, no podía aceptarlo. Sus ojos se pusieron rojos cuando escuchó lo que dijo el médico y se apoyó en la cama. Ya ves, te dije que no escucharas, dije, estirando mi mano débil para tocarle la cabeza. El tiempo que pasé en el hospital fue aburrido. Todos los días me quedaba en la cama y dormía o miraba el paisaje. De vez en cuando, cuando mi condición física mejoraba, el médico me permitía salir a caminar. Elizabeth corría todos los días entre el hospital y su casa para prepararme suficiente nutrición y estaba muy cansada. Perdió mucho peso en solo unos días. Gabriel se tomó una larga licencia para acompañarme y también ayudó a Elizabeth con entregas y demás. Al principio quise negarme, pero Elizabeth dijo firmemente que era bueno para él tomar la licencia ya que era solo un estudiante de primer año y no tenía muchas clases.
Me conmovió profundamente el cuidado considerado de madre e hijo, como si realmente fuera parte de su familia. Aunque no tenía apetito, no quería defraudar las buenas intenciones de Elizabeth. Aún así, abrí la boca y di un par de bocados. Cuando Gabriel actuó de manera tierna y me convenció de comer más, llegaron 2 mensajes a mi teléfono. Hice clic para comprobarlos. Eran fotos de boda enviadas por Victoria, incluidas algunas besándose. Julián en la foto estaba sonriendo feliz, lleno de dicha. También había un mensaje adjunto: hermana Isabel, la felicidad que no pudiste darle a Julián se la daré yo desde ahora. De repente, mi corazón se contrajo y sentí una dulzura metálica en la garganta. Escupí un bocado de sangre en el cuenco de avena que Gabriel sostenía. Su rostro se puso pálido como la muerte. Cuando salí de urgencias nuevamente, tenía una sensación ligera y flotante. Mirando el carillón de viento con copos de nieve que Gabriel hizo para mí, moví mis labios secos. Realmente me gustaría poder ver la nieve, dije. Gabriel me tomó la mano y me dijo emocionado: hermana, cuando te mejores, mamá y yo te llevaremos a ver la nieve. Bueno, le sonreí y las lágrimas rodaron por las comisuras de mis ojos. Cerré los ojos sintiéndome contenta. Los gritos de Elizabeth y de la sala eran ensordecedores. Pero no volví a despertar. Estoy muerta. En el momento en que cerré los ojos, mi alma abandonó mi cuerpo y flotó en el aire. Observé cómo el médico cubría mi cuerpo con un paño blanco. Observé cómo Elizabeth y Gabriel abrazaban mi cuerpo y lloraban desconsolados. Al final, solo pude observar impotente cómo mi cuerpo era empujado al incinerador. Me quedé en silencio junto a ellos y observé cómo mi cuerpo se convertía en un puñado de cenizas. Elizabeth y Gabriel llevaron mis cenizas a casa y levantaron un pequeño altar para mí. Cuando estaban revisando mis pertenencias, recogieron una carta que había dejado en el cajón. Era un testamento que había escrito hacía mucho tiempo. En él dejé todos mis bienes a Elizabeth y Gabriel. Al final de mi vida me acompañaron como familia. No tenía muchas propiedades. Eran solo unos ahorros que tenía acumulados y la casa de mis padres, que le transferí a Gabriel. Elizabeth sostuvo la carta y no pudo contener los sollozos. Isabella, ¿por qué te fuiste así? Lloró fuerte, molestando a los vecinos de abajo. Al final llamaron a Julián. No pudo comunicarse conmigo por teléfono, así que llamó a Elizabeth. Elizabeth, ¿dónde está Isabella? El vecino se quejó conmigo de que Julián fue interrumpido por Elizabeth antes de que pudiera terminar. Maestro, ahora estoy en el cementerio. No tengo tiempo para hablar contigo, dijo Elizabeth y colgó el teléfono. Solo Elizabeth y Gabriel asistieron a mi funeral. Los dos, uno cavó un hoyo para mí y erigió una lápida, y el otro rellenó el hoyo con tierra y plantó flores. Isabella, dijiste que estos girasoles te gustaban más que cualquier otro, pensando que eran muy fuertes. Ahora plantaré más de ellos a tu lado, dijo Elizabeth con nuevas lágrimas que se sumaban a las que no se habían secado en su rostro. El viento frío le puso la cara roja. Los miré a ellos y a mi corazón con culpa. Cuando Julián corrió al cementerio, todo lo que vio fue la foto mía sonriendo brillantemente en la lápida. ¿Qué está sucediendo?, preguntó señalando la lápida con mano temblorosa. Incluso parpadeó varias veces, temiendo estar viendo cosas. ¿No lo viste, maestro? Esta es la lápida de Isabella, dijo Elizabeth sin mirarlo, mientras quemaba el papel moneda en la palangana. Su tono era helado, era la primera vez que le hablaba así. Te pregunto por qué le pusiste una lápida. ¿Dónde está Isabella? Dile que salga. Este tipo de broma no tiene ninguna gracia. Julián pateó los billetes esparcidos en el suelo y gritó con fuerza. La hermana Isabella ya está muerta. Gabriel lo miró fijamente y escupió esas palabras. Es imposible. Estuve con ella en el cementerio la semana pasada. ¿Cómo pudo ser esto? Isabella simplemente está jugando una broma porque no quiere que me case con Victoria. Déjala salir y no me casaré. Julián se burló de ellos. Elizabeth y Gabriel lo ignoraron y continuaron con lo que estaban haciendo. Al ver que nadie le prestaba atención, Julián se volvió loco y cogió la pala que estaba a su lado para cavar mi tumba. Gabriel, enfurecido, le dio un puñetazo. No lo creo.
Julián no sintió la sangre salir de su boca y simplemente repitió esas palabras una y otra vez. Me acuclillé a su lado y lo observé así, sin sentir nada. No sabía si era porque ahora era un fantasma. A la hermana Isabella le diagnosticaron cáncer de páncreas avanzado hace unos meses. Podría haber pasado sus últimos días felizmente. Todo es culpa tuya. Incluso si le quitaste la propiedad tras el divorcio, ¿por qué tuviste que estimularla? Pudo haber visto la primera nevada de este año. Gabriel se atragantó, sacó su teléfono del bolsillo, lo encendió y se lo arrojó a Julián. Junto con el teléfono cayeron 2 billetes de tren de alta velocidad hacia el norte. Miré la fecha de compra de los billetes y mi corazón se llenó de emoción. Julián miró los registros de chat que Victoria me envió por teléfono. Sus pupilas se dilataron con incredulidad, como si no pudiera creer que fuera cierto. Finalmente, miró profundamente mi foto y abandonó el cementerio desesperado. De alguna manera lo seguí hasta el auto. En el coche circulaba por la autopista a una velocidad de 190 kilómetros por hora. Aunque era un fantasma, todavía sentía miedo. Cuando regresamos a la villa en la que vivíamos, Julián abrió la puerta de una patada. Victoria, que estaba admirando el vestido de novia en la sala de estar, se sobresaltó. Cuando recobró el sentido y vio que era Julián, cambió su expresión asustada y comenzó a actuar a escondidas. Julián, ven y ayúdame a echar un vistazo. Este vestido de novia acaba de llegar en avión desde París hoy. Ayúdame a elegir cuál se ve mejor, dijo. Julián se sacudió la mano con frialdad y dijo en un tono gélido, ¿cómo terminó esta casa en tus manos? Te dije. La hermana Isabella no quiso vivir más aquí y me la vendió. Gasté mucho dinero en ello, respondió Victoria obedientemente. Estás mintiendo. Claramente obligaste a Isabella a dártela. ¿Y la indemnización por el divorcio que le di a Isabella, la recuperaste toda? Julián la interrogó, agarrándola del cuello. Quizás la fuerza fue demasiado grande y el rostro de Victoria palideció por falta de oxígeno. Ella seguía dándole palmadas en la mano. Julián recuperó parte de sus sentidos y soltó su agarre. Incluso aunque lo recupere, ¿qué pasa? Originalmente era tuyo. ¿Por qué deberías dárselo? Ella estuvo casada contigo solo por 3 años. Victoria repitió las palabras que me había dicho antes, sin darse cuenta de lo que le pasaba. Victoria, ¿amas tanto el dinero? Lo que le di a Isabella fue lo que ella merecía. ¿Por qué lo devolviste? ¿De dónde sacas el coraje? Mi compañía, Julians, ¿no es suficiente para apoyarte? ¿Tienes que codiciar el dinero que tiene en sus manos? Julián la miró con incredulidad, como si la imagen de Victoria siendo gentil y generosa en su corazón se hubiera derrumbado. ¿Así es como me ves? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas y un sollozo salió de su garganta. ¿Isabella te dijo esto? Ella me prometió que no diría nada. A esta mujer digna de confianza le voy a destrozar la boca. Estaba a punto de salir mientras hablaba. No te vayas. Isabella está muerta. Julián pronunció las palabras con voz ahogada y Victoria se quedó paralizada en el lugar. Yo la maté y tú también, Victoria. Ambos somos pecadores. Estoy siendo observado. Julián se desplomó en el suelo, impotente. Victoria parecía incapaz de digerir esas palabras y meneó la cabeza con incredulidad. El día que le enviaste las fotos de la boda, ella murió. Las lágrimas corrieron por los ojos de Julián y golpeó la pared en señal de arrepentimiento. Al final, Victoria no pudo casarse con Julián como hubiera deseado. Su boda fue cancelada. No hubo ninguna explicación al mundo exterior. Observé a Victoria parada afuera del dormitorio, con el rostro pálido y las comisuras de los ojos rojas. Julián, ¿no quieres casarte conmigo? Preguntó. ¿En el dormitorio? Julián se acurrucó en la cama donde solía dormir. Él no miró a Victoria y simplemente dijo en voz baja, «Sal de aquí». Luego se quedó en silencio. Victoria finalmente abandonó la villa decepcionada. Había estado planeando mucho tiempo con Julián, pero no consiguió nada. Incluso las cosas que ella había planeado quitarme, me las quitó Julián. Al ver a Victoria alejarse por la ventana, no pude evitar suspirar. Es una lástima que, como soy un fantasma, no tenga voz y por eso Julián no pueda oírme. Julián se encerró en el dormitorio durante 3 días.
No comió ni bebió durante 3 días. Miró con indiferencia todos los objetos de la habitación, como si intentara encontrar algún consuelo. También lo observé durante 3 días. A veces realmente no podía entender a Julián. No podía decir si le gustaba o no. Sus expresiones hacia mí no eran tan directas como las que dirigía a Victoria. Siempre fueron indiferentes. Incluso cuando recién empezamos a convivir, él era como una cometa sin dirección, guiada por mí. Pero ahora demostró un profundo afecto. Enterró su cabeza en la almohada y lloró amargamente por la noche, llamando mi nombre mientras lloraba, como si tratara de llamarme de regreso. Después de pasar por este ciclo durante 3 días, abandonó el dormitorio aturdido hasta que su asistente le pidió que regresara a la compañía que estaba afuera de la puerta. Antes de cerrar la puerta, echó una mirada profunda al interior. Cuando Julián regresó a la empresa, parecía no haber cambiado. Fue más directo y decidido en su trabajo, actuando con vigor. Pero todos los empleados le tenían miedo, como si hubieran visto un fantasma. Él ya no sonreía. Fruncía el ceño y trabajaba en la oficina todos los días. Si algo no se hacía bien, se ponía aún más furioso que de costumbre. El presidente da mucho miedo. Escuché que hizo llorar a otro supervisor. Algunos empleados jóvenes comentaron los cambios de Julián en la despensa. Escuché que la exesposa del presidente falleció, por eso se ha vuelto muy triste. Otro dijo, qué raro, pero el presidente iba a casarse hace tiempo. Ahora está triste por su exesposa. No lo entiendo. Un tercero intervino, ¿no sabes que hay un dicho que dice que el cariño tardío es más barato que la hierba? Muchos hombres son así. Solo se aprecia cuando la persona está muerta, susurraban en la despensa. Me apoyé contra la puerta, mirando a Julián con cara sombría no muy lejos. Su rostro estaba lleno de tristeza. Finalmente, entró en silencio en el ascensor y regresó a su oficina. Desde entonces, Julián comenzó a volver a la villa todos los días. Cada vez que regresaba, traía un ramo de lirios frescos y los colocaba en un jarrón transparente. Pero en esta casa donde no hay nadie más, ¿de qué sirve tener flores? Al ver que Julián y Victoria no tenían un buen final, no podía decir si estaba feliz o no. Simplemente me sentí indiferente. Quizás solo con un mal final podamos sentirnos a gusto. Después de todo, realmente hicieron cosas que me hicieron daño. Todavía no podía dejar este mundo. Fue realmente extraño. Al regresar de la villa, siempre estuve al lado de Gabriel. A donde quiera que él iba, yo tenía que seguirlo. Durante las vacaciones de invierno, tomó a Elizabeth y abordó el tren de alta velocidad hacia el norte. En Pekín, la noche en que cayó la primera nevada, extendió la palma de la mano para atrapar los copos de nieve caídos. Había una pequeña botella en su palma. Dentro había un frasco con un polvo blanco grisáceo. Lo entendí de un vistazo. Finalmente supe por qué tenía que seguirlo todo el tiempo. Hermana, está nevando. ¿Puedes verlo? Gabriel sonrió con los ojos rojos. Me senté a su lado y observé los copos de nieve que caían continuamente. Sonreí brillantemente. Sí, puedo verlo. Es hermoso.